Jesucristo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria al Señor. Libre como las aves, libre como el viento. Aleluya. Y ahora que me siento libre, a Dios yo le quiero cantar. Y ahora que me siento libre, a Dios yo le quiero cantar. Esta hermosa alabanza que expresa mi gratitud, a su nombre sea la gloria. Gloria, gloria a mi Jesús. Esta hermosa alabanza que expresa mi gratitud, a su nombre sea la gloria. Gloria, gloria a mi Jesús. Sea bendito su nombre para siempre, porque Él nos hizo libres. Aleluya. Mi mente estaba cerrada, creyendo en la vanidad. La Biblia no la entendía, vagaba en la oscuridad. Mas un día Jesucristo mi mente Él abrió, por revelación eterna sé que Jesucristo es Dios. Mas un día Jesucristo mi mente Él abrió, por revelación eterna sé que Jesucristo es Dios. No hay otra manera de entender la unicidad, al menos que Jesús nos la revele por el Espíritu. Aleluya. Él es camino y la vida, también Él es la verdad. Él es alfa y la omega, también príncipe de paz. Todo démosle gloria a su hermosa majestad. Digamos por todas partes que Jesús es Jehová. Todos démosle gloria a su hermosa majestad. Digamos por todas partes que Jesús es Jehová. Digamos por todas partes que Jesús es Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Único en esencia, Jesús es Dios manifestado en carne. Mis amados hermanos, qué bendición poderles saludar una vez más en el maravilloso y santo nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Compartir con ustedes esas bendiciones que el Señor sabe darle a uno y poder contribuir al bienestar moral y espiritual de un pueblo que ama al Señor y también de personas que están de una manera u otra tratando de mejorar su forma de vida para agradar al Señor, para tener derecho a entrar por las puertas de la patria celestial, porque ciertamente el que ha de venir vendrá y no tardará. Eso es indudable. Por lo tanto, bienvenidos, todos, bienvenidos los hermanos, los amigos, los simpatizantes
y de pronto los que por primera vez entran a este canal para escuchar estas enseñanzas de la palabra de Dios. Estamos analizando la carta a los Efesios y hoy tenemos un tema muy interesante para tratar con ustedes y es el tema que tiene que ver con la santidad. Es un tema bastante trasegado y muy controvertido, por cierto, porque unos piensan de una manera, otros piensan de otra, pero yo creo que tenemos que descartar nuestros propios pensamientos y darle oportunidad a Dios, que es el que realmente tiene la razón, que es el que realmente tiene la última palabra en relación con la santidad. No son nuestros conceptos, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras propias interpretaciones, sino realmente dejarnos guiar por el Espíritu Santo en relación con esta verdad tan maravillosa que tiene que ver con la santidad. Entonces, vamos a mirar esta parte, una parte muy interesante. Vamos a leer la eterna palabra del Señor, ya que la carta a los Efesios tiene para nosotros cosas muy bonitas. Tenemos aquí Efesios capítulo 1, podemos leer algunos versículos que nos dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos delante de Él. Aquí les marco este texto, el verso 4, para que lo tengamos en cuenta. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí tenemos uno de los propósitos en esta carta, hablando de los propósitos eternos de nuestro gran Padre Celestial. En este pasaje, si continuamos leyendo, encontramos tres paras. El primero es: nos llamó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El segundo para es que fuimos adoptados para ser hijos de Dios. Y el tercer para es para la gloria de Él. Nos escogió para gloria de Él. Entonces, tenemos aquí esta parte tan interesante que tiene que ver con la santidad, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Aquí estamos viendo el propósito en su llamamiento. Nosotros éramos personas que no teníamos derecho a absolutamente a nada. Estábamos perdidos, estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo, no teníamos promesa, no teníamos nada, pero Dios en su gracia quiso escogernos desde mucho antes de la fundación del mundo. Es que esto es interesante, antes que el mundo fuera hecho. Yo quiero compartir con ustedes aquí unas diapositivas para que podamos ir como ilustrando el asunto de lo que tiene que ver esta palabra maravillosa. Aquí tenemos el texto que ya hemos marcado, Efesios 1:4, según nos escogió en Él, solamente en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En esta diapositiva, que está aquí el tabernáculo, este tabernáculo en el desierto, que está en Éxodo, todo el historial a partir del capítulo 19 en adelante,
durante todo el capítulo, hasta el capítulo 40, está todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Tenemos aquí el atrio, el número 1, tenemos 2, el lugar santo, y tenemos 3, el lugar santísimo. El pueblo de Israel fue llevado al monte Sinaí, y en el capítulo 19 del libro de Éxodo encontramos que Dios está interesado en acercarse al pueblo, de acercarse a los hijos de Israel para darse a conocer de una mejor manera. Por lo tanto, Dios le ordena a Moisés que el pueblo debe santificarse por 3 días, que deben bañarse, ya que el pueblo de Israel, por la carencia de agua y durante la travesía en la primera parte de Egipto a este lugar en el desierto, carecían de agua la suficiente para mantenerse aseados. De manera que ellos venían cargados de suciedad, de mugre, y era necesario que hubiera una limpieza. Recordemos que este tema de la santidad habla de la limpieza, apartados, consagrados, única y exclusivamente para Dios. Entonces, Moisés habla con el pueblo de Israel y les dice lo que tienen que hacer: lavar sus cuerpos, lavar sus vestidos, no tocar mujer, porque Dios iba a descender al monte. Él iba a visitar al pueblo de Israel. Les iba a dejar escuchar su voz. Les iba a dar instrucciones de cómo debían de vivir como nación. Por lo tanto, era necesario crear este tabernáculo, que fue con el pensamiento de Dios habitar en medio de su pueblo, como lo dice Éxodo capítulo 25, verso 8 y 9, donde Dios declara que Él manda hacer este tabernáculo con la finalidad de morar en medio del pueblo de Israel. Moisés es llamado a la cima de la montaña, y el pueblo ya es testigo, ya ha escuchado la voz de Dios como un trueno. También hay relámpagos y hay fuego, hay fuego encendido en la montaña. La gloria de Dios se manifiesta en la montaña de una manera especial. Y Moisés es llamado a la montaña, y allí Dios comienza a darle instrucciones, como aparece en el capítulo 20 en adelante, donde están los 10 mandamientos, donde está la forma en que el pueblo debe empezar a vivir. El tiempo de Moisés en la montaña fueron 40 días y 40 noches, donde él estuvo hablando con Dios y recibiendo las instrucciones pertinentes para darle a conocer al pueblo de Israel, con la finalidad de él morar en medio de su pueblo. Pero resulta que por la tardanza de Moisés en la montaña, el pueblo se levantó y hubo una rebelión. Entonces le dijeron a Aarón: he aquí este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Por lo tanto, volvámonos a Egipto, hagámonos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón escuchó la voz del pueblo. Ese fue un gran delito, eso fue un pecado, que él escuchara la voz del pueblo, porque eso no era la característica de este reino que se estaba formando. Entonces, él escuchó la voz del pueblo y pidió alhajas de oro, las cuales fueron traídas en abundancia, y fundió el oro y hizo un becerro de oro. Y el pueblo de Israel se postró ante ese becerro, quemó libaciones, hizo libaciones, quemó ofrendas, ofrecieron sacrificios y dijeron: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y esto realmente ofendió terriblemente a Dios. Entonces Dios le dice a Moisés: ve, desciende al pueblo, porque el pueblo se ha apartado
de las leyes que yo les he mandado. Entonces Moisés descendió de la montaña juntamente con Josué y encontraron al pueblo adorando una imagen, adorando un becerro y ofreciendo sacrificios. Estaban comiendo, bebiendo y estaban danzando, se estaban divirtiendo, tenían su fiesta, tenían su carnaval, ofreciéndolos a un ídolo que nada es. Entonces Moisés se encendió en ira y tomó las tablas de la ley y las quebró. Y luego cogió el becerro y lo volvió polvo y se les dio a beber al pueblo de Israel, y hubo una gran mortandad en medio del pueblo de Israel. Entonces, por esta causa, el tabernáculo fue sacado fuera del campamento, según Éxodo capítulo 33, versos 7 al 23. Ya el tabernáculo no quedó en medio del pueblo por causa del pecado que ellos habían cometido. Y Dios dijo que Él no iba a ir con ellos a la tierra de Canaán. Cuando ellos escucharon esta noticia, se pusieron muy tristes y se arrepintieron, se ciñeron de silicio y esparcieron cenizas sobre sí, se despojaron de sus atavíos, porque notaron que realmente habían pecado contra Dios. Entonces Dios prometió ir con ellos, pero desde el tabernáculo de reunión, que así se llamó, y Dios hablaba con Moisés en el tabernáculo de reunión. De esa manera, Dios está separado, porque es que el pecado hace división entre Dios y el hombre. Dios odia el pecado terriblemente, pero ama al pecador. Pero como odia el pecado y resulta que el pecado está en el hombre, está en el corazón del ser humano, entonces tiene que destruir lo uno y lo otro, tanto el pecado como el lugar donde habita. Cuando hablamos de la santidad, es algo que Dios quiere hacer apartándonos de ese pecado, de ese mal. Entonces, aquí entramos ya en esta parte de lo que significa ser santos, sin mancha, que es una de las bendiciones espirituales que encontramos en el capítulo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ha elegido para que seamos santos y sin mancha. Nótese bien, seamos santos, o sea, separados, dedicados, consagrados a Dios. Por eso esas etapas que se han vivido. Israel estaba en Egipto. Dios los sacó de Egipto. ¿Con qué finalidad? Para que fuesen santos. Y no solamente santos, sino que Dios dice, vosotros me seréis un pueblo especial. Seréis mi especial tesoro sobre todas las naciones. De manera que allí tenemos ese propósito. Él tenía que santificar ese pueblo para poder vivir con ellos, para poder interactuar con ellos. Entonces, Dios ha elegido para ser un pueblo, y en este caso ya hablamos de nosotros. Este es un versículo maravilloso. Podemos imaginarnos. Dios determinó que antes que el mundo fuera creado, que Él tendría un pueblo que estaría en Él, es decir, en su Hijo Jesucristo, que eso es muy entendible porque debemos estar en Cristo, que sería santo, y nótese, y sin mancha, y que viviría delante de Él por los siglos de los siglos. Cuando Dios hizo el plan, todo el plan que tiene que ver con la redención, pero que se arranca con la creación de todos los seres angelicales, con la creación del mundo, con la creación de los cielos y la tierra y todo lo que aparece en el Génesis, que Dios ya hubiera pensado en tener un pueblo y que nosotros en este momento hagamos parte de ese pueblo. Es un privilegio verdaderamente extraordinario, es un privilegio demasiado grande, de verdad que sí. Por lo tanto, debemos estar muy agradecidos con Dios.
escogidos para ser santos en Él desde antes de la fundación del mundo. Esto significa algo maravilloso. Dios quiere que estemos con Él. Dios nos quiere apartados de Él, o sea, apartados para Él. Él no quiere que estemos arrebatados por el pecado y la vergüenza, por el dolor y la angustia, por la muerte y el infierno. Dios quiere que vivamos siempre con Él y en Él. Amén. Esa es una bendición muy grande. Él nos ha elegido a creyentes para que vivan con Él. Ningún monto de rebelión, ni rechazo, de maldición o negación detendrá su propósito y plan. Dios tendrá un pueblo que vivirá con Él. El pueblo de Israel no permaneció en la ley de Dios, porque sus corazones estaban cargados de incredulidad. El pecado de la incredulidad es algo que nos separa de Dios, porque nos hace sentir a nosotros que sabemos más que Dios, que somos más importantes que Dios. Cuando Dios nos habla y no hacemos, no le creemos, entonces damos la espalda y estamos diciendo, ¿qué va? Yo no creo eso. Entonces le damos la espalda a Dios, no le damos la credibilidad al Señor de señores, al Dios de dioses, al Todopoderoso. Entonces eso es un delito terrible y Dios se pone muy triste por ese rechazo. Nosotros no debemos tener ese espíritu de incredulidad porque nos aparta de las bendiciones de Dios, aparta la bendición de Dios y todos los beneficios que concierne a la presencia de Dios en nuestras propias vidas. El hecho de que nos haya escogido, esto es verdaderamente glorioso. Pensemos por un momento, Salomón tenía un pensamiento, porque la pregunta es esta: ¿cómo puede ser posible que nosotros tengamos ese privilegio, esa bendición de que Dios nos haya escogido para que seamos para Él y en Él? Ya que hemos sido pecadores y aún como creyentes, pecadores. Es que notemos esto. Salomón, cuando fue a dedicar el templo, porque David tuvo ese sentir en su corazón de construirle templo a Dios, pero Dios le dijo, tú no me levantarás templo porque has derramado mucha sangre, pero alguien que saldrá de tus lomos, él me edificará casa. Ese varón que salió de los lomos de David fue Salomón, escogido, elegido para ser rey después de David. Y Salomón fue el que se encargó de que ese pensamiento que estaba en David se volviera una realidad. Y Salomón, con todo el tesoro que dejó su padre David y todo lo que ofrendaron, lo que dieron con esa finalidad, hizo un templo. Y en su dedicación, él tuvo una meditación. Y en esa meditación, él contemplaba la grandeza de Dios, la enorme grandeza de Dios. Y él dijo estas palabras: los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he hecho. Él se remontó más allá de las estrellas. Él fue más allá de las estrellas. Ese universo tan inmenso, usted bien sabe, usted lo conoce. Eso son informaciones que nos llegan, que el universo es insondable, que para poder navegar en él hay que hacerlo a la velocidad de la luz, a 350 kilómetros por hora viajando, y que para ir de una galaxia a la otra son 1000 años,
100.000, 1.000.000 de años, 2.000.000 de años, viajando a la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué tan inmenso puede ser el universo? Y saber, y podemos entender que si el universo tiene una inmensidad tal, ¿cómo será entonces? Eso fue lo que pensó Salomón. Eso fue lo que él sintetizó en su pensamiento. Los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa. El Salmo 8, el salmista dice, cuando miro los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria y lo visites. Pues bien, este Dios tan inmenso que realmente, para comparar la tierra en relación con los astros, desaparece. Es menos que un grano de arena cósmico en ese vasto universo. Y si la tierra desaparece en ese vasto universo, se vuelve invisible, entonces, ¿qué somos nosotros? A pesar de eso, mire, que somos prepotentes, orgullosos, vanidosos, altaneros. Creemos pues que somos alguien cuando la verdad es que no somos nada. Por eso él dice, por medio del profeta Isaías, pesando las naciones en balanza, son menos que nada. Pero a pesar de eso, el comportamiento nuestro contiene mucha arrogancia. Nosotros somos creyentes y gracias a Dios que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pero a pesar de eso, manejamos una altivez, un orgullo, una vanidad terrible. Y que Dios nos guarde, Dios nos guarde. Es allí entonces donde entramos en lo que dice el apóstol Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Desde luego que el pecado que hace referencia aquí no es el pecado que nosotros estábamos cometiendo antes de conocer a Cristo. Esto está hablando de otros términos. Pero ¿qué es pecado? Para darnos a entender que esta iglesia tiene que entrar en un proceso de santificación hasta que se logre el propósito de Dios en Cristo. Bueno, dejemos por esta ocasión, dejemos hasta esta parte, hasta aquí, y Dios mediante seguiremos en otro capítulo, en el próximo capítulo, sobre este tema tan interesante que tiene que ver con la santidad. Porque nosotros tenemos a veces conceptos muy errados y por eso se ve tanta abominación en algunos creyentes, pero hay otros que conservan la línea de la santidad. Pero hoy en día a esos que conservan la línea de santidad los están llamando fanáticos, atrasados, cavernícolas. Bueno, digan lo que digan, pero la palabra de Dios es estándar. La palabra de Dios no se puede cambiar. Los principios de Dios no son negociables. De manera que, si usted quiere aceptarlo, bien, ya es un asunto suyo si lo quiere aceptar o no. Pero los términos establecidos por Dios están allí y lo vamos a ver con la ayuda del Señor, porque es necesario que este tema sea ampliado con la ayuda del Señor para que entendamos la enorme grandeza y misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Señor, te damos gracias en este momento por tu misericordia, por tu grandeza, por tu bondad para con nosotros. No éramos dignos, ni lo somos, pero has tenido a bien, Señor, habernos escogido
desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos parte de este pueblo. Y por eso te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Haz que esta palabra, Señor, siga fluyendo y beneficie a muchos corazones y que podamos entender tu grandeza y tu amor. Te doy gracias, Padre Santo, pidiendo que tú ayudes a cada uno para que entendamos tus propósitos eternos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, nos veremos en otro capítulo de esta serie de la carta a los Efesios.